Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Martillo. Les recuerdo que este programa es financiado por el FUTIC y hoy justamente se están cumpliendo 6 meses del estallido social que vivió Cali y Colombia con el arranque del paro nacional y todo lo que ocurrió. Miremos un recorderis de lo que ocurrió en estos titulares. Esta noche, tras 6 meses del comienzo de la más compleja situación social de la historia, ¿cómo va Cali en su entorno social? La Hora del Martillo, tras los rastros del 28A. Bueno, vamos a mirar una línea de tiempo para ver en detalle qué fue lo que sucedió durante esas jornadas. Miremos a ver. En Cali, el 28 de abril del 2021 comenzó el paro nacional con marchas multitudinarias en contra de la reforma tributaria. Ese mismo día, un grupo de indígenas Misak derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar que causó polémica. Durante el 29 y 30 de abril se mantuvieron bloqueos y protestas pacíficas. Sin embargo, en ese mismo día se presentaron nuevos ataques contra las estaciones del MIO y establecimientos públicos y privados. El 3 de mayo, en medio de una velatón en el norte de la ciudad, fue asesinado el joven Nicolás Guerrero después de recibir un disparo en su rostro, muerte que causó rechazo e indignación a nivel nacional. El 9 de mayo, mientras la minga permanecía en Cali, se presentaron enfrentamientos con habitantes del sur de la ciudad que dejó fallecidos y heridos. El 16 de mayo en la Loma de la Cruz se realizaron manifestaciones artísticas al ritmo de música, baile y pintura con el objetivo de hacer un llamado a la paz. El 20, 21 y 22 de mayo se recuperaron espacios en Cali que habían sido vandalizados y fueron embellecidos por la comunidad. Por otro lado, fue asesinado el patrullero Sebastián Briñes en medio de enfrentamientos. El 29 de mayo, un juez dejó en libertad al músico Álvaro Herrera tras declarar ilegal la captura del estudiante. El 4 de junio fue intervenido por la fuerza pública el sector de Paso del Comercio, enfrentamientos en el que murieron 2 jóvenes, Segundo Jaime Rosas y Cristian Delgadillo Sánchez. En las siguientes horas se firmaron nuevos pactos en el marco del diálogo para despejar la avenida Ciudad de Cali. El 13 de junio se inauguró el Monumento a la Resistencia en el sector de Puerto Rellena, construido por toda la comunidad de este punto. En la noche del 18 de junio fueron incinerados 3 vehículos en Cali, en el que se encontraban un vehículo de mensajería y uno de la Beneficencia del Valle. El 26 de junio fue desbloqueado el punto más grande de resistencia en Cali. Puerto Rellena fue intervenido por la policía, SMAT y ejército tras 58 días de cierre continuo. Paro nacional que comenzó el 28 de abril y que marcó un contraste en la historia de la ciudad y de todo el país. Bueno, y para analizar estas complicadas y complejas jornadas, tenemos 3 invitados muy especiales. Está Diego Arias, el analista político. Diego, bienvenido a la Hora del Martillo. A su derecha y solo por efectos de esta disposición, muchas gracias, Diego, por la invitación y el saludo a todos los televidentes a esta hora de la noche. El profesor y también analista político Adolfo Álvarez. Bienvenido a la Hora del Martillo. Diego, muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia y un saludo a nuestros 2 compañeros de panel. Y a la izquierda tenemos a Roberto Rodríguez, concejal del Centro Democrático. Roberto, bienvenido a la Hora del Martillo. Diego, muy querido, muy buenas noches. Un saludo a nuestros invitados y un saludo a todos los televidentes. Qué bueno estar aquí. Bueno, yo voy a lanzar una pregunta y para que me la contesten en el orden que quieran. Pero lo que quiero indagar es qué fue lo que pasó ese día. Eso fue un movimiento espontáneo, eso estaba planeado, fue un movimiento vandálico, fue un movimiento social. ¿Qué fue lo que sucedió a partir del 28 de abril, sobre todo en Cali? Si quiere comenzar, Diego, arranque. Pues yo brevemente diría que fue una coyuntura que la hizo, digamos, detonar, o el catalizador fue la protesta, la exigencia de que se retirara la reforma tributaria. Recuérdese, Diego, fue el florero de Llorente. ¿Ah? Ese fue el florero de Llorente. El florero de Llorente, ni más ni menos, pero recuérdese que ya en noviembre del 2019 había habido una especie de una situación parecida de mini estallido social. Y yo creo que ese acumulado de inconformidad, de rabia, de enojo, de muchas cosas que estaban allí presentes, digamos, no solo se frustró en su desenlace, sino que acumuló en negativo producto, digamos, de la pandemia. De manera que llegamos al 28 de abril con el tema, por supuesto, de la
reforma tributaria, y creo que ahí se conjugan una serie de elementos que algunos son de orden muy político, tenían que ver y social con el tema de la reforma tributaria, pero más localmente creo que expresan un acumulado de mucho enojo, de rabia, de frustración en relación con una desigualdad que yo quiero francamente poner sobre la mesa en el debate, que es histórica en esta ciudad y que ha dejado a muchas personas por fuera las oportunidades de la inclusión social y particularmente jóvenes en segmentos geográficos y espaciales y sociales que los tienen en medio de la violencia y la discriminación. De manera que eso lo que hizo propicio fue una especie de estallido en el que hubo, por supuesto, otro tipo de dinámicas. Creo que hubo un nivel de la protesta absolutamente espontánea, otro fue organizado. No me resulta ajena la situación en virtud de la cual actores armados con lógicas particulares estuvieran presentes, pero creo que por sobre todo, y lamentando la destrucción y la violencia y todo lo que sucedió, por sobre todo puso de presente una condición de desigualdad, de fracturas en esta ciudad históricas, sociales, culturales y de otro tipo, que estamos abocados pues a resolver, pero eso es tema de más adelante. Ahora, no me resuelva todo el cuestionario ahora porque... Nos quedamos en nada. Sí. A regañar, Sí. Mariana. Roberto, ¿usted qué visión tiene de lo que ocurrió ese día? Esto fue completamente planeado. A la ciudad le midieron el aceite, como se dice en la calle, en noviembre del 2019. Se dieron cuenta que aquí podían y que podían bloquear una ciudad y que podrían generar pánico. ¿Por qué digo que fue planeado? Son dos hechos. Un tema es aquellos jóvenes que protestan de verdad y que lo hacen con cariño y con todo su sentir, y otro lo que estaba detrás de esos jóvenes. ¿Cómo no es planeado, Diego y compañeros de la mesa, cuando a partir del mes abril 29 inician a invadir 80.000 metros cuadrados en barrios como Las Orquídeas y Líderes 3? Camionados de gente, 2.000 cambuches se armaron en 2 meses, en 80.000 metros cuadrados. Mientras la ciudad estaba bloqueada, por detrás entraron todos. Eso tiene que tener una logística, eso tiene que tener un plan, eso tiene que tener una preparación previa de no 1, 6, 7 meses. Y hoy siguen completamente invadidos y no lo saca nadie. Segundo, el tema de los grupos alzados en arma. Por supuesto, mientras estaba todo bloqueado, por detrás, y tomaron posiciones hoy, y las posiciones son repartirse territorios en nuestra ciudad, sobre todo en el oriente. Eso está y sigue allí. ¿Qué decir de las personas hoy que delinquen? El tráfico fue abierto, pero completamente abierto, y demostró que la ciudad no está preparada para contener esto. La ciudad, lo que es seguridad, no está preparada y hoy sigue sin esa preparación. No puedo estar de acuerdo y seguiré siendo reiterativo. Hoy son 6 meses y muchos hablan de la reivindicación de la protesta. Yo he dicho, no, es la reivindicación de una ciudad que tiene que salir a expresar lo que ocurrió. Aquí solo se habla de la protesta pacífica, pero no se habla del daño. Lo que ocurrió, esa anarquía que todavía la tenemos en la ciudad y es producto del paro, los homicidios, lesiones y todo eso que todavía perduran, que vienen desde ese momento del paro nacional. Eso fue planeado, Diego. Profesor. Pues yo pienso que hubo una mezcla de muchas cosas. No creo que todo haya sido tan planeado, pero por lo que dice Roberto, esto nos muestra también la capacidad de ciertos actores de aprovechar momentos y circunstancias. Pero ¿quién iba a prever primero cómo fue el cuento de la reforma? Porque todo arranca con el florero de Llorente. Eso fue planeado. Era una excusa. Pero fue planeado. ¿Quién buscado? ¿Quién planeó? Sí, pero es que era una excusa demasiado potente, demasiado evidente, en medio de una pandemia donde se han acumulado precariedades, todo lo que nos acaba de decir Diego. Entonces, pienso que hubo una mezcla de espontaneidad, probablemente de algo de organización, de mucha rabia también, porque mucha gente salió inicialmente. A los puntos llegaron gente, no solamente los jóvenes, las organizaciones. ¿Qué fue lo que alimentó la permanencia? Líderes sociales de las comunidades, madres comunitarias, la gente de las organizaciones sociales. ¿Y cuándo terminó? Cuando esa gente se cansó y dijo, no va más. O sea que hubo una circunstancia propicia para que todos esos actores, y hay actores
oportunistas, digámoslo así, que agarran un movimiento Ahora le doy la social. palabra, pero es que tengo un compromiso comercial ineludible que tiene que ser ya. Vámonos y regresamos. La hora del regreso. De la virtualidad total a la presencialidad. Un proceso en marcha en las universidades caleñas. Este lunes festivo, 6 de la tarde, a fondo por Telepacífico. Bueno, para que no me van a regañar ninguna exministra ni ninguna cosa, le voy a dar la palabra al profe para que termine la idea. Para concluir. No, entonces, digamos, lo que esto muestra, y ahí es donde debe estar el aprendizaje, es que tenemos unas circunstancias y unas condiciones en las cuales actores muy diversos pueden aprovechar, digamos, una situación de demanda, por decir así, justificada, demandas legítimas, para cooptar, digamos, una protesta que fue en lo fundamental, como tú dices, pacífica. Obviamente hubo de todo, hubo vandalismo, hubo violencia de todos los lados, ¿sí? Y la gran pregunta es para todos, porque ahí todos estamos implicados, por el liderazgo, ¿sí? Es decir, eso mostró también una debilidad de mucho liderazgo, del liderazgo del Estado, del liderazgo gubernamental, pero de los liderazgos políticos más diversos, ¿no? Que fueron sobrepasados por esto. Y ahí hay una pregunta para todos, porque, digamos, más allá de cobrar cuentas es, oiga, esto nos tiene que confrontar a todos. Y de ahí un poco la respuesta, que me parece que es parte seguramente de lo que tú querrás que dialoguemos. ¿Qué ha pasado luego? ¿Cuál ha sido la respuesta? Okay. ¿Sí? Ahora nos metemos en ese tema, pero nuestro director está en este momento con uno de los protagonistas, digamos, de estas jornadas tan complicadas. Adelante, Óscar, bienvenido a la hora del martillo. Tiene la palabra. Buenas noches, Diego. Un saludo a todos los televidentes de la hora del martillo en Telepacífico. Estamos al sur de Cali con un invitado muy especial, José Alberto Tejada, más conocido en todo Cali y Colombia como el señor del Canal 2. Bienvenido a la hora del martillo. Gracias, Óscar. Buenas noches para ti. ¿Cómo definiríamos lo ocurrido hace exactamente 6 meses, el 28 de abril? Una segunda revolución de los comuneros. Si los colombianos estudiáramos un poco más nuestra historia, podríamos fácilmente comprender que esta muchachada que explosionó el 28 de abril anterior son los nuevos comuneros del siglo XXI. Y eso lo vamos a ver en una década, el cambio de torque que va a comenzar a dar el país. José Alberto, el tema de que Cali hubiera sido el epicentro, ¿qué significó? Que es el desfogue del agua. El agua busca salida y Cali se convirtió en las últimas décadas en una ciudad tapón, una ciudad que impedía que la oleada que venía migratoria y de presión social que venía del Pacífico y del sur andino e incluso del sur amazónico y de los llanos siguiera subiendo. Pero esto se convirtió en una ciudad muy clasista, muy racista, muy discriminadora y pues el agua busca salir por alguna parte. ¿Usted qué opina de las personas que dicen que detrás de esto no hubo ninguna explosión social, sino que era toda una insurrección patrocinada? Que no saben dónde viven y que no saben qué está pasando en Colombia y que seguramente viven en una isla, porque basta con salir a las calles, visitar los barrios, los corregimientos, las escuelas, los sitios de empresa, los sitios de ventas informales, y ahí está el pulso. Es que la explosión social no necesitaba ningún tipo de financiación. La explosión social fue financiada por la presión atómica que el agua estaba haciendo. Muy bien, ya regresamos con José Alberto Tejada. Diego, estamos escuchando todas las voces con respecto a esta situación que ya cumplió 6 meses, el 28 de abril, en Cali.
Bueno, aquí está que se hablan mis invitados. Diego, yo le quiero hacer una pregunta. Señor. ¿Usted cree que lo que ocurrió el 28 de abril y de ahí para acá fue una segunda revolución comunera? No iría, por supuesto, tan lejos para catalogarla en una perspectiva histórica de esa manera, pero creo que sí marca un punto de inflexión en la dinámica, digamos, social y de la vida en comunidad en esta ciudad. Yo creo que todavía falta tiempo y perspectiva para caracterizar muy bien qué fue lo que sucedió y poder entenderlo, porque entiendo perfectamente que hubo planeamiento en algunas dimensiones, pero no puedo convenir con la idea de que todo fue planeado y se le reste, digamos, argumento real, evidente, digamos, a la inconformidad, al enojo, a la frustración que muchos sectores de esta ciudad han en condiciones en las que han estado, digamos, históricamente. Y eso no quiere decir, perdón, Diego, que, digamos, en esa comprensión no estoy prestando acuerdo con las vías de hecho. Yo fui uno que públicamente y algunos ejercicios de mediación con varios de esos grupos de esos jóvenes alenté que estos bloqueos, digamos, no tuvieran lugar, que se pudiera tramitar positivamente, digamos, la conflictividad. Me sentí muy bien estando en la marcha del silencio también, no necesariamente vestido de blanco, pero sí prestando oídos, atención y respeto a las preocupaciones de otra ciudad que reclamaba por la, digamos, movilidad. Entonces, repito, yo creo que necesita perspectiva y mucha más elaboración para saber qué fue lo que pasó, pero claramente no comparto la idea de que se le atribuya a un plan premeditado y orquestado por fuerzas oscuras para explicar lo que sucedió en Cali. Roberto Rodríguez, ¿estuvimos ante la segunda revolución comunera el 28 de marzo? Pues esto es Colombia, aquí cada uno dice lo que quiere. No, Diego, por el contrario, yo sigo en la misma línea el día de hoy. Por ejemplo, trataron de aprobarse un par de proyectos en los cuales no puedo estar de acuerdo porque quieren reivindicar lo ocurrido el 28A, manifestándole a los caleños que estuvo bien. Por el contrario, yo he dicho, eso no estuvo bien, eso fue un mal ejemplo. Yo creo que hay cosas que hay que recuperar, explicarle e incluso impulsar, que es la protesta pacífica, el derecho que tenemos todos, pero también hay que explicarles que esos derechos nos generan responsabilidades con nuestra ciudad, nos deben generar cariño con nuestros hermanos. Allí se perdió eso, allí completamente perdido. Yo no podría olvidar cómo se bloquea para que la gente del Oriente no pueda salir, cómo fue bloqueados y llevados al hambre, cómo fue bloqueado una ciudad y viendo que sus hermanos perdían el empleo y a eso llamarle que es la posibilidad de expresarnos y buscar derechos. Yo no puedo estar de acuerdo con eso y no puedo estar de acuerdo con el gobierno, ni nacional, ni el gobierno de Cali, que fueron pacientes y se quedaron mudos ante lo que estaba pasando, la realidad que estaba ocurriendo. Y la realidad no es jóvenes. Ese es un tema que vamos a tocar ahora en la actuación de las autoridades. Profe, ¿vivimos una segunda revolución comunera? No, ¿Tuvimos aquí a José Antonio Galán en las calles de Cali? Es demasiado decir eso, pero yo creo que sí es un momento de quiebre, como se dice, y de inflexión. Pero hay que recordar que venimos en una ola, y hay que entenderla, en una ola de protesta que ha venido creciendo, y ese punto de inflexión, la pregunta ¿es hacia arriba? ¿Será más posteriormente o será menos? Y hay que por eso entender muy bien lo que pasó, lo que expresó ahí y el tipo de respuesta que hay que dar. Yo no magnifico, no me parece que sea la revolución comunera, pero sí es un sacudón muy fuerte para todos. Es que confrontó al Estado, estoy de acuerdo, nacional, regional, local, a las empresas, a los académicos, muchos no, la lectura de eso, a los opinadores, bueno, a los líderes políticos locales, al Consejo de Cali, al gobierno de Cali, a los líderes de las comunidades mismas que muchas veces se vieron sobrepasados. Los cayó. ¿Sí? Y bueno, entonces ese sacudón es un sacudón, realmente es un quiebre. Ahora la pregunta, obviamente la pregunta para el periodista, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué? ¿O después qué? ¿Y cómo lo vamos a leer, no? Espere, no se me adelante, pues tampoco se me atrase, profe. Bueno, para darle una mirada 360 a este problema, pues también salimos a
conversar con algunos de los muchachos que estuvieron en la calle. Escuchémoslos. Luego del estallido social, la intervención apremiante, especialmente en materia de educación, salud, alimentación y empleabilidad, era de esperarse. Los acuerdos establecidos entre la administración local y diferentes puntos de resistencia se han venido desarrollando desde el pasado 25 de mayo. 6 meses después, esto ha dejado diferentes balances. Después de 6 meses veo una Cali de progreso referente a los jóvenes. Ya los acuerdos que tenemos con la alcaldía se han hecho cumplimiento, no a la expectativa que queremos, pero se han hecho cumplimiento, como darle trabajo a los jóvenes de primera línea, como en los guardianes de vida. El balance en general debe ser positivo, es positivo. No hay que desconocer las transformaciones que han sufrido algunas de las vidas. Hoy, personas que de pronto en su momento, hace 6 meses, no tenían absolutamente nada, ni una esperanza de un trabajo, ni estudio, ni formación de ningún tipo, están pudiendo acceder. En este momento yo me encuentro beneficiada en un programa llamado Guardianes de Vida, que está siendo ejecutado por la Arquidiócesis. Este programa tiene como objetivo principalmente que los jóvenes tengamos un empleo, pero principalmente que nos podamos educar. Desde otro punto de vista, hay quien considera que el desarrollo de estos proyectos no ha sido como se le dimensionaba en sus inicios. Digamos que ha habido un avance lento en la implementación de los acuerdos, se han tenido algunos resultados. Lastimosamente, en la administración muchos jóvenes todavía no encuentran una seguridad, no encuentran posibilidades mayores que sentarse en una mesa a dialogar. Yo siento que los acuerdos con la institucionalidad han sido demasiadas trabas, o sea, siempre han como que dilatado las reuniones, han logrado acuerdos, sí, pero siempre ha sido de una manera en que es muy peleado, muy forzado, hemos tenido que estar reuniones más de 16 horas. La implementación de los acuerdos, aunque ha habido disposición de las dos partes, siempre en cuestiones de reuniones, en cuestiones más como administrativas, hay problemáticas, hay problemas para conseguir reuniones, hay problemas para generar, digamos, las soluciones que estamos buscando, pero igual le estamos apostando a eso, le estamos apostando a las mesas, le estamos apostando al diálogo, le estamos apostando a las negociaciones y a implementar todos los acuerdos que se puedan sacar de ahí. De momento, los acuerdos siguen siendo asunto de polémica, iniciativas a pasos medios y cúmulo de problemáticas por resolver. Roberto, ¿no es un mal mensaje, un mensaje confuso que se les manda a los muchachos cuando a los que participaron en la primera línea, salir a contratarlos, salirles a darles puestos? Yo no sé si la solución a lo que pasó sea enganchar a un puñado de pelados o hacer una política estatal para la juventud. No sé qué piensa usted. Diego, en su momento propuse que tenía que existir una alianza con la empresa, una alianza con el sector privado y no solamente un contentillo para apaciguar ánimos. Lo del trabajo es un contentillo para apaciguar ánimos y tanto así que hoy están tranquilos. Se les dio un contrato a través de la Arquidiócesis en Guardianes de Vida. Válido, porque tienen hoy la posibilidad de tener una empresa algo de ingreso. Una empresa que yo conocía, tenían un plan que se llamaba de todas maneras, al que estaba muy revoltoso le daban carro, casa y beca. Y listo el problema. Pero ese no es el mensaje, Diego, porque mañana cuando se acabe la plata de Guardianes de Vida, otro, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Aquí tiene que haber una solución, como usted lo manifiesta, es una política de un plan de generación de empleo, porque no son los de primera línea, no son los 7, 8 mil jóvenes, estamos hablando de 42.000 que requieren el apoyo del Estado, 42.000 como mínimo de un universo de 82 que deberíamos llegar allá, pero solamente 42.000. Y eso no lo vamos a resolver desde la alcaldía porque la alcaldía no es un generador de empleo. La alcaldía puede llegar a hacer alianzas con la empresa privada, generar condiciones, pero hoy lo que se está haciendo es contentillo. Profe, ¿usted qué piensa de la estrategia que ha adelantado la alcaldía con los jóvenes de la primera línea? Pues dándole chanfa. Yo creo que responde incluso una demanda de ellos, porque hay un tema de emergencia, tiene una respuesta inicial de emergencia. Obviamente se requiere política de largo plazo, pero el gran tema es, ¿y en el corto plazo qué? O sea, mientras se construye una política, se consolida un programa,
se requiere una respuesta de emergencia. Pero en 6 meses después no hay nada. Bueno, pero ya hay unos programas en marcha del lado de la alcaldía, a través de la arquidiócesis. Los empresarios están respondiendo, hay que decirlo. Obviamente es su propia iniciativa y eso muestra que sí es posible, ¿sí? Que sí hay un espacio. Y obviamente, seguramente esto lo que nos dice es la necesidad de que haya más diálogo, más concertación, más coordinación y que se pueda construir una respuesta más estratégica que conecte empleo y educación, porque el gran problema es ese, ¿cómo hacemos para generar un empleo de calidad sin una educación de calidad y una educación pertinente? Y creo que ese es un camino en el que se está avanzando, digamos, con dificultad, pero se avanza. Lo conozco personalmente porque he estado en las discusiones sobre el tema educativo, ¿sí? Pero sí se requiere una respuesta inmediata, ¿no? ¿A quiénes son? ¿A primera línea, a segunda línea, claro, a tercera? Usted le ha puesto a los de la primera línea y solucionamos el problema con estos. Y los otros 42.000 que hay, segunda, tercera y cuarta línea. Diego Arias. No, yo no tengo ningún problema en coincidir con el concejal Uy, Roberto carajo. Rodríguez. No, pero ninguno. Ni más faltaba, eso sí. En el sentido de que esto necesita una respuesta estructural que impacte positivamente una realidad de exclusión y de oportunidades de inclusión para muchos otros jóvenes de la ciudad. No se trata solo de resolver el tema de la primera línea. Y entiendo también que hay una respuesta de emergencia del concejal, en eso discrepo, no creo que se trate de contentillo. Me parece que es una respuesta de emergencia que está intentando la alcaldía y que tiene logros. A ese propósito, cabe anunciar aquí públicamente en este importante espacio que una serie de organizaciones académicas, empresariales, sociales, comunitarias, de iglesia, el día 9 de noviembre vamos a ofrecerle a la ciudad un espacio de balance de qué ha sucedido y si eso ha servido o no. Pero volviendo a su inquietud, yo diría que, por supuesto, hay un nivel de respuesta de emergencia y otro, digamos, de cambios estructurales que hay que alentar. Y yo asumiría allí claramente la idea de que con estos jóvenes sí hay que conversar. Ahí está siempre el dilema de que si se negocia con la guerrilla, entonces eso es darles pie para que entonces ellos dejen las armas, pero otros las tomen para que esa sea la manera como logren conquistas. A mí me parece que con los jóvenes en esta situación de emergencia, que es excepcional y fue una situación límite, vino bien buscar los acuerdos y no, digamos, unas alternativas de fuerza. Viene bien generar oportunidades de inclusión social, política y económica, pero más allá de eso, concuerdo, honorable concejal, y con Adolfo, el reto que tiene esta ciudad es generar unos cambios estructurales que van a tomar tiempo y van a tomar compromiso y requieren no solo de la apuesta del Estado municipal, sino de la que también, con muy buen sentido, criterio y compromiso, están asumiendo los empresarios del Valle a través de Compromiso Valle. Bueno, vamos a mirar una nueva parte de la entrevista que está sosteniendo nuestro director con el hombre del Canal 2. Miremos a ver. Continuamos con José Alberto Tejada, aquí en el sur de Cali. José Alberto, ¿qué fue lo más difícil de estos 2 meses de paro para Cali? Que la ciudad hubiera sido entregada por el alcalde de la ciudad. Yo lo he dicho en público y en privado y en todas partes. Cali se quedó sin alcalde y además no le dieron golpe de Estado, se dejó desacomodar de la silla y le entregó la ciudadanía caleña a un general de la República como Zapateiro, a otro general como Vargas y como León y al ministro de Defensa Nacional. Y para mí, como ciudadano, lo primero que es claro es que si yo te elijo a ti, yo te estoy dando un voto de confianza y de representatividad. Así que tú no puedes ser inferior al voto de confianza que yo te doy como ciudadano. Pues el alcalde fue inferior al momento histórico. Y claro, cuando el alcalde se hace a un lado, ¿eso qué significa? La cancha le queda abierta a esa andanada de brutalidad policial que llegó a Cali a hacer de la suya. Es que yo vi morir muchachos, es que yo vi herir muchachos, es que yo estuve en los sitios donde vi la arbitrariedad y la brutalidad de la fuerza pública. Usted estuvo todos los días del paro transmitiendo además. Todos los días y algunas veces estoy hasta la 1 o 2 de la mañana. ¿A usted personalmente qué le generó toda esta experiencia? La confirmación de que estamos ante una clase política y una clase dirigente no solo miope, sino con una enorme insensatez política.
porque todo lo que pasó habría sido evitable con tan solo una señal de apertura de mesa. ¿Qué están haciendo hoy, después de 6 meses? Los empresarios, usted los ve apurados, ofreciendo trabajos temporales, mercados, becas, cursos de cuánto tipo se han inventado. A los muchachos, es que yo tengo toda la información. Esos casan muchachos y les están ofreciendo, no falta sino que les den casa sin cuota inicial. Ahora, después de que pasó esto, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque definitivamente la desfachatez de la clase política y dirigente del país es inconmensurable, Óscar. Muy bien, José Alberto Tejada, ya continuamos con más aquí en La Hora del Martillo. Bueno, ahí está ese punto de vista que como todos los puntos de vista es respetable. Ahora, a mí me gustaría que hablaran de la brutalidad policial, que la hubo, pero también de la brutalidad contra la autoridad y de la brutalidad contra la gente. Me parece que hay que mirar la foto completa. Y yo sí quiero preguntarle, comenzar a preguntarle a Roberto Rodríguez, ¿qué piensa de la actuación del alcalde durante esas jornadas? El alcalde pasó de agache. ¿Está de acuerdo usted con Pero Tejada? no con Tejada, porque Tejada dice que le entregó a la fuerza pública. Si lo hubiese entregado a la fuerza pública, habría hecho aquí lo que se denominó aceptar una estrategia presidencial y él pasó de agache. Más que qué hizo el alcalde, es qué no se hizo en esta ciudad. Aquí nos midieron el aceite en el 2019 y la ciudad no se preparó, lo tomaron en charla. Ahora nos volvieron a medir el aceite, pero fue mucho más largo. 3 meses largos medido el aceite de una ciudad. Mire esta dimensión de una ciudad como Cali. Estamos listos para el siguiente, Diego. Cuando no tengan los planes, cuando no tengan el empleo, cuando no resolvamos el problema en el Valladito, cuando no resolvamos el problema de la ladera, entonces vamos a volver a lo mismo. Yo entiendo que hay que sentarnos a dialogar, entiendo que hay que buscar políticas y planes, pero lo primero que no podemos perder de vista es las responsabilidades con nuestra ciudad. No puede ser mi responsabilidad lo que me aliente a destruir. Y ese mensaje hay que dárselo a los caleños. Claro que tenemos que resolver nuestros problemas, por supuesto, pero como lo dicen ustedes, dialogando. Necesitamos ser conscientes de una realidad de una ciudad, el sector político y toda una sociedad, pero no de esa forma. Es que, Diego, no es sino mirar las expresiones de los rostros de los jóvenes destruyendo un bus, mirar las expresiones de los jóvenes atacando. Allí hay algo más. Eso no es la ira de no tener un trabajo. Ahí hay algo más, es un tema de una descomposición en la cual tenemos que trabajar mucho, trabajar como desde un consejo, desde una alcaldía y hablar un poquito qué está ocurriendo en nuestra ciudad con nuestra juventud, qué está ocurriendo, es el mensaje que tenemos y no alentarlo, por el contrario, mirar cómo bajamos ese ánimo, Diego, y eso que nos está trayendo hoy, los indicadores de violencia. 3.520 lesiones personales. Y ya pasamos los 1.000 muertos este año, ¿no? Pero mire, 1.039 muertos, pero 3.520 lesionados con arma de fuego. ¿Qué significa eso? Que habían podido ser homicidios. No nos ponemos de acuerdo, las relaciones interpersonales se acabaron, todo lo queremos resolver a bala o con un cuchillo. Allí es donde necesitamos trabajar, o si no estamos con una ciudad lista para otro tercer evento. Allí es donde necesitamos trabajar. Le voy a dar la oportunidad, por supuesto, a mis otros invitados de que opinen sobre este tema, pero cuando volvamos de esos mensajes. Este martes 2 de noviembre, a las 9:15 de la noche, a fondo de Telepacífico. En Cali no hay calle para tanto hueco. La malla vial y su encrucijada. A fondo, conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Dirige Óscar López Noguera.
Bueno, Diego Arias, ¿cómo vio usted la actuación de la autoridad, de la alcaldía, en esas jornadas tan complejas? Yo creo que fue una situación muy compleja, muy extrema. Por supuesto, ninguno de los ciudadanos hubiéramos querido que eso hubiera sobrepasado el liderazgo y la capacidad del gobierno municipal. Yo no estoy seguro que a otro alcalde no le hubiera podido suceder lo mismo. Sentí que en algún momento el propio alcalde se quedó aislado. Yo francamente hubiera querido ver una instancia como el Consejo Municipal más activo, con independencia de que algunos de los concejales, digamos, se pronunciaron, a los empresarios, a otros sectores. Creo que hubo una reacción tardía un poco también en función de, con el alcalde, qué podemos hacer. Pero por supuesto que hubo una situación de debilidad que además tiene como antecedente todo lo que venía en términos, digamos, de cuestionamientos a la administración en sus ejecutorias. Me parece que si hubiera llegado una administración fuerte a ese momento, hubiera podido tener más gobierno sobre lo mismo. Pero permítame, Diego, sí decirle, y colegas, Adolfo, Roberto y televidentes, se le endilga al señor alcalde no haber tenido una actitud de más autoridad y firmeza para hacer, por ejemplo, uso de la fuerza para resolver temas que particularmente quizá el más difícil de ellos, aparte del vandalismo, condenable por supuesto, era el tema, digamos, de los bloqueos. Y yo quiero señalar que policiar o militarmente, esa era una circunstancia que no tenía manera de ser solucionada en ese contexto, con una fuerza pública ya en el límite, agotada, con unos sitios absolutamente fortalecidos en términos de la presencia de jóvenes y de otros actores. Y creo que la opción de fuerza en ese momento hubiera significado un derramamiento de sangre. Y yo quiero recordar cómo el propio ministro y el gobierno vino hasta Cali a hacer anuncios 2 veces de que en 48 horas iban a restituir la movilidad. Y si no lo hicieron, no fue porque el alcalde se opuso, hizo o no hizo, sencillamente porque usted podía meter la fuerza pública para levantar un bloqueo y quién le garantizaba que no hubiera muertos y heridos, pero que además a 1 kilómetro más adelante o más atrás ese nuevo bloqueo, digamos, se configurara. Entonces yo creo que hay que tener perspectiva para un análisis complejo, digamos, del uso de la autoridad y la fuerza en ese contexto. Y yo francamente, expresando mi desacuerdo con las vías de hecho, por ejemplo el tema de los bloqueos, no estoy de acuerdo con ellos, y más cuando se prolongan en el tiempo, haciendo esa salvedad, también tengo que decir que el único camino posible para tramitar esa conflictividad difícil que incomodó y generó muchos efectos sociales, económicos, etcétera, no era distinta de la opción del diálogo. Bueno, yo me voy a saltar por la galleta un segundito al profe, ahora le doy la palabra, sí, pero yo sí quiero que Roberto Rodríguez me dé su opinión sobre lo que acaba de decir Diego. ¿Usted cree que si se hubiera usado, hubiera habido más firmeza en el tema de la seguridad, lo que hubiera habido una tragedia en Cali? Diego, usted debe tener todavía en la memoria cuando en el año 2016 todos los directores de medios allá en el diario llegamos a la conclusión que se necesitaba una política pública, porque la ciudad estaba en riesgo, una política con estrategias claras y contundentes para gestar el servicio de seguridad que reclama una ciudad como Cali. 11 años sin una política pública, unos presupuestos pírricos, y era esa necesidad. Y van pasando los años, pasan los años, y hoy Cali no tiene política pública de seguridad, Diego. Hoy no tiene política pública, mientras todas las demás ciudades, presupuesto, 50.000 millones, mientras Medellín, 180.000 millones, Bogotá 600, Barranquilla 120 y nosotros 50.000 millones. Ni siquiera tenemos lo necesario para generarle a las autoridades la logística necesaria. No estamos preparados. Arranco por ahí. Llega el alcalde Jorge Iván Ospina y le pido, le exijo, le ruego de todas las formas. Necesitamos la política con presupuestos para tener una ciudad lista y dispuesta. 50.000 millones tiene para seguridad. 50.000 millones, y eso es casi insuficiente. La feria virtual. Es eso, Diego. Si no están las condiciones, esa es la respuesta. No de que pongamos la fuerza. Si tenemos el control necesario, debemos prevenir. ¿Usted qué opina, profe? Bueno, yo voy a decir algo que lo he dicho en otros espacios a propósito de una afirmación reiterada, la ha hecho Roberto, también lo recordó Diego, de lo que pasó el 21 de noviembre del 2019. El alcalde era Maurice Hermitage. Maurice Hermitage. Y yo he conversado con uno de sus secretarios sobre ese día. Y porque quise desde ese momento entender qué pasaba. Y él les preguntó, el alcalde le preguntó a la policía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dígame qué está pasando. ¿No es muy raro lo que está pasando?
y le dijeron sí, es muy raro, pero no tenían respuesta. Yo creo que en Cali ha habido un laboratorio también, esa es una hipótesis. Cali ha sido un laboratorio y la pregunta, Roberto, es ¿de quién? ¿Quién ha convertido a Cali en un laboratorio? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de eso? Esa es la pregunta. ¿Un laboratorio de violencia, profe? Sí, un laboratorio para experimentar repertorios violentos muy fuertes para generar miedo, pero también un tema político, muy político. ¿Por qué Cali? ¿Por qué Cali? Sí, porque uno diría que desigualdad hay en todas las ciudades de Colombia. Hay unas más, o peores. Es una situación Vaya mucho más Bogotá. compleja, ¿no? Bogotá no tanto, pero también en Bogotá. ¿Por qué Bogotá? ¿Por qué no Medellín? ¿Por qué no Barranquilla? ¿Por qué no Cartagena? ¿Sí? Entonces, ahí es una pregunta que aún no hemos resuelto. Y agrego lo siguiente, es que Cali está recogiendo, está reciclando todo un conflicto del Pacífico colombiano. Un canarismo. Sí, entonces hay que leer eso y hay que entender. Entonces termino con el tema del alcalde, porque han insistido y no defiendo al alcalde. Yo he dicho que hubo en un comienzo, se confrontó la capacidad del liderazgo público, político, gubernamental, pero la única respuesta posible era el diálogo y una salida de diálogo, porque voy a hacer una afirmación, Cali la sacó barata. Lo que hubiera podido pasar era mucho más grave de lo que pasó, porque los muertos que hubo, la violencia que hubo fue mucha, pero pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Cali tiene una condición. Y mucha gente ayudó a que no fuera peor. La iglesia, las iglesias, los empresarios, la iglesia jugó un papel importante. Líderes políticos, académicos, las comunidades. Es decir, creo que ayudaron. Hay una movilización pacifista que no se ha reconocido en esto. ¿Sí? Profe, Cali tiene cuando se preguntan por qué Cali tiene una condición que no tiene ninguna otra ciudad de Colombia. En Cali los barrios populares están al lado de los barrios más ricos. O sea, en Normandía hay Altos de Normandía, en Juanambú está Bataclan. Entonces eso permite que esas personas de los sectores populares puedan actuar muy rápido en la ciudad. Porque en Bogotá los ricos viven en el norte y los pobres viven en el sur. Pero es una ciudad también dividida geográficamente en un área donde la exclusión se ha expresado muy fuerte, que es todo de la Simón Bolívar hacia abajo. Concejal, usted lo conoce muy bien, ¿sí? Y ese límite, pues la gente, incluso un profesor lo dijo, es que ese mapa no es sino coger el mapa y mostrar cómo era posible que muchos sectores llegaran a esos puntos, ¿no? Y a los puntos que tú bien señalas también. Pero repito, lo que tenemos, yo creo, y ese es el reto de todos en este momento, realmente entender qué pasó, tener una lectura más compleja del asunto, no tan simple. Más profunda, porque la posibilidad, es decir, nosotros no podemos aceptar que eso pueda volver a pasar, de ninguna manera. ¿Sí? Bueno, profe, venga, como no nos podemos quedar en lo que pasó el 28 de abril ni en esos días, miremos a ver cómo está Cali 6 meses después, en esta nota preparada por Felipe Morales. Tras 6 meses del 28A, la cara de la ciudad es totalmente diferente. Las fachadas de muchos sectores exhiben vestigios de la problemática y colapso ocurridos en el mes de abril tras el rechazo de la reforma tributaria lanzada por el gobierno de Iván Duque. Si bien hubo espacios recuperados e intervenidos por la comunidad después de los hechos y nacieron proyectos e iniciativas importantes que empoderaron la participación de las comunidades, como el Monumento a la Resistencia y los numerosos grafitis que dan cuenta de lo ocurrido, muchos sectores importantes, el sistema de transporte y el comercio en general aún no muestran gran mejoría. Realmente antes de empezar el paro era funcionalmente completa, activa, ¿me entiendes? Raíz de la pandemia decayó mucho situación laboral catastrófica, ¿me entiendes? Dígame, a mí estoy parqueando cuando soy mecánico de bicicleta, no hay casi mecánica de bicicleta, ¿me entiendes? Para poder sobrevivir acá,
y sustentar algo para la casa y pagar arriendo, esas cosas, ¿me entiendes? Muy difícil, no ha sido fácil. El tema de la implementación de los acuerdos y la normalización de las actividades en la ciudad es una situación que ha tenido cantidad de tropiezos. El músculo financiero aún no ha logrado restablecer el porcentaje de empleos perdidos tras los golpes de pandemia y paro, y hasta la fecha, la movilidad sigue siendo un caos en la ciudad. La semaforización se piensa completar para el primer semestre del 2022 y el sistema de transporte sigue sufriendo ataques vandálicos. Además, la reconstrucción de las estaciones no va al mejor ritmo, pero lo que más aqueja a los caleños hasta ahora es el tema de la inseguridad, que aún no da indicios de mejora. Después de lo que pasó, lo veo muy decaído en el tema de seguridad. También después de los incidentes que ocurrieron con las estaciones del Mío, se han demorado mucho en volver a reconstruirlas, y más que todo el punto crítico de la ciudad es el tema de inseguridad. Ha ido de una manera progresiva. El tema laboral se nota que ha progresado en un 50-60%. El tema de la delincuencia continúa porque se nota que la gente todavía sigue indispuesta porque no hay carga laboral para ellos. Una ciudadanía dividida, en espera de respuestas y soluciones por parte del gobierno local y nacional, yace en la capital vallecaucana, epicentro del estallido social. Bueno, profe, vamos a comenzar este segmento con usted. ¿Usted cómo ve a Cali 6 meses después de ese estallido? ¿Usted cree que la ciudad ya superó esto? ¿Que cree que quedó un mensaje? ¿Cómo ve a esta ciudad 6 meses después? Bueno, a propósito de lo que muestran ustedes, digamos, todavía físicamente, digamos, hay un choque, ¿no? Uno dice, y les voy a contar una anécdota. En una reunión con uno de los jóvenes de las Barras Bravas, que estuvo muy activo, me dijo lo siguiente: profe, es que yo veo la ciudad muy fea. Yo la veo, me da tristeza, y nosotros queremos ayudar, ¿sí?, a recuperar. De los mismos jóvenes que habían estado... ¿sí?, que habían estado... Eso, ¿sí? No, ahora, un comentario, un paréntesis. Fíjate que todavía no se ha explicado qué es lo que pasa con los ataques sistemáticos al Mío. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pero respondo a tu pregunta. Yo creo que ha habido, el sacudón sí ha producido muchas cosas. Primero, una movilización de conciencia muy fuerte, que se nota, lo digo, por espacios en los que estamos dialogando, ¿no? El tema del acuerdo por Cali, mediación por Cali, la movilización de los empresarios, de las universidades, un poco la respuesta del gobierno local, con todas las limitaciones, pero eso es un tema que nos llama a mirar las capacidades institucionales, ¿no? Sí hay una movilización. El tema es que son cosas tan profundas que requieren respuestas de emergencia, políticas públicas y un acuerdo de ciudad. Un acuerdo sobre lo fundamental. Un acuerdo de mínimo sobre lo fundamental. Por eso estamos planteando la idea de construir una visión compartida entre todos. Es decir, no podemos hacer exclusiones ni de colores, ni de raza, ni de género, ni políticas, ¿no?, para construir esa visión. Profe, porque tengo otros mensajes muy importantes. Regresamos en un instante. Bueno, perdón, profe, que estamos al aire. Roberto, no sé si se nos está acabando el programa, así que haga uso de su capacidad de síntesis para decirnos cómo vio esta Cali 6 meses después y qué nos dejó este estallido social. Nos dejó una gran enseñanza. Esto no puede volver a ocurrir. Necesitamos prepararnos desde la alcaldía, desde el consejo, primero aforando los recursos necesarios para atender de manera inmediata. Así lo estamos haciendo. Un poco más de 50.000 millones para temas de educación, un poco más de 46.000 millones de pesos para atender el tema social, que es alimento, y todo lo que es salud,
listo y dispuesto. Estamos listos presupuestalmente. Ahora es, ¿cómo le cambiamos el chi a la gente? ¿Cómo volvemos a que respeten la institucionalidad? ¿Cómo acabamos con la anarquía? ¿Y cómo hacemos que todos los caleños entiendan que hay que querer nuestra ciudad, Diego? Este no son un problema de las autoridades. Yo creo, Diego y televidentes, que nos dejó un despertar muy doloroso, que nos pone ante el desafío de ser capaces de construir una ciudad en la que haya una visión compartida, que la podamos soñar y comprometernos todos y todas con ella. Desde distintos orígenes estamos llamando a un acuerdo por Cali, que está configurado bajo el signo de la inclusión, reducir desigualdades, pero también desde un compromiso y un signo de la no violencia y de una actitud para tramitar pacíficamente los conflictos. Es una ciudad incluyente en donde tiene que caber, por supuesto, el monumento de la resistencia, pero también tiene que caber restaurado el monumento a Sebastián de Belalcázar, y sé que con eso le provoco allí inquietud, pero se trata de eso, un proyecto, un destino común en el que podamos creer y comprometernos todos y todas las caleñas. Ese es el desafío. No, si a la alcaldía no le gusta Belalcázar, le va a tocar que le cambien el nombre a la principal condecoración que dan, que se llama Sebastián de Belalcázar, y le pongan, pues yo no sé, Sebas. Profe. No, en la misma línea, yo pienso que este sacudón, esta movilización de conciencia y esta movilización institucional que se está dando parcialmente, los empresarios, el gobierno local, el consejo, me parece muy importante lo que acaba de decir el concejal Rodríguez, las universidades, las organizaciones sociales, tiene que confluir en una dirección común para rescatar a Cali, para encontrar una vía, digamos, de diálogo productivo, de posicionar la no violencia, ¿sí? La acción no violenta, porque es de la única manera como podemos desmontar, digamos, esa narrativa de que solo a través de la violencia se logran ciertas cosas. No, a través de una acción pacífica, del diálogo, del reconocimiento de actores muy diversos. Mire, es que ese es nuestro reto, ¿no? Que actores, y creo que parte de eso está logrando. Si persistimos en esa ruta, creo que no se habrá perdido, digamos, este sacudón y habremos logrado un aprendizaje, digamos, productivo para todos. Porque en últimas aquí, si alguien hace cálculos con esta situación y cree que está bien que pierda uno y que yo gane, vamos a estar dañados todos. No, aquí o ganamos todos o no gana nadie, ¿sí? Ese es el punto. Bueno, pues estamos llegando al final. No sé si quiere, Diego, agregar algo en 30 segundos. No, básicamente que al final creo que estamos de acuerdo. Ahí hay un desafío y es la visión compartida de esta ciudad, generar un acuerdo por la vía del diálogo, la concertación y los compromisos, y que nos permita además dejar por fuera, en eso coincido totalmente, el recurso de la violencia como un recurso aparentemente legítimo para exigir reivindicaciones o para responder también eventualmente a la protesta social. Bueno, Diego, muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias muchas gracias a ti, nuestros televidentes. Yo creo que ha sido un programa muy interesante, patrocinado como siempre, financiado por el FUTIC. Dentro de 8 días los esperamos con un tema totalmente diferente en la Hora del Martillo. Muchas gracias.